pero le decía ahora que tenemos lo que podemos llamar residuos en general, que es una mezcla de biomasa, que serían materiales biodegradables, ¿verdad?, con materiales no biodegradables. El ejemplo más típico de eso son los residuos ordinarios de nuestras casas, de nuestra ciudad, nuestro pueblo, donde tenemos una mezcla de residuos de comida, de residuos del jardín, de plásticos, de papel y un sinfín de cosas que estamos utilizando actualmente por este mundo en consumo en el que estamos. Hablar de tratamiento por biológico en ese tipo de residuos ya es un poco más complicado. Sí se puede hacer, pero es un poco más complicado. Pero es ahí donde empiezan a desarrollarse hace algunos años los tratamientos térmicos. El tratamiento térmico no es otra cosa más que a través de inyectarle o generar calor a esos residuos, estos se van descomponiendo y se van produciendo algunas reacciones allá adentro. Los típicos son 4. El más conocido es la incineración, que a mí me parece que la incineración podría representar el 90% más o menos de lo que se hace en el mundo térmicamente. Porque son estructuras, son tecnologías ya bastante estudiadas, son muy desarrolladas. La incineración es muy utilizada porque el diseño de los reactores térmicos de incineración permiten grandes flujos de masa de residuos. Entonces son ideales para grandes ciudades. Para pequeñas ciudades o pequeños pueblos ya no es tanto, porque la tecnología, eso sí, es cara. Entonces, entre menos cantidad de residuos se tengan, el costo de operación tiende a elevarse. Tienen la gran ventaja, eso sí, todos estos tratamientos térmicos, de que esos gases que generan pueden entregar su energía y generar electricidad. En Europa, todas las incineradoras de residuos, absolutamente todas, generan electricidad y a grandes volúmenes. Creo que la que le sigue a nivel mundial está la gasificación térmica, que es un proceso bastante distinto a la incineración. En la incineración voy a usar el término, pero es un término incorrecto, pero para que nos entendamos, en la incineración se quema la basura. Insisto, es totalmente incorrecto, pero nos entendemos bien. En la gasificación térmica, la basura no se quema. La basura se descompone térmicamente. Se inyecta un poco de calor, se crea una combustión, un nivel de combustión controlada, pero es un nivel inferior al que necesita toda la masa. Entonces, la mayoría de la masa de residuos se transforma en procesos reductivos y genera otro tipo de gases. En la incineración, los gases de oxidación salen, mueven turbinas, entregan energía a través de intercambiadores de calor, generan vapores, ese tipo de cosas. Es un aprovechamiento directo. En la gasificación térmica se genera un gas que se llama gas de síntesis, como en los libros lo encontrarán como sin gas. Ese gas se limpia y ese gas limpio sí se alimenta a calderas para generar energía. Entonces es una generación energética, un aprovechamiento energético indirecto. Por eso es que a este tipo de tecnologías también se les conoce como valoración energética de residuos, precisamente porque se trata de extraer. Obviamente la calidad y la cantidad de extracto de energía dependerá de la calidad y la cantidad de los residuos sólidos. Por eso estos son economías de escala. Entre más grande sea la ciudad, más energía. Entre menos energía y más el costo. Ese es el juego. Yo creo que tal vez esos son los dos más importantes actualmente. Existe otro más pequeño que se llama pirólisis, es más de uso industrial, aquí en el país hay varios. Simplemente se alimentan los residuos, biomasa o lo que sea, se alimenta un reactor y se le pone energía de tal forma de que se descompone. La mayoría de nuestros residuos son compuestos orgánicos. Pero definamos una cosa, es que una cosa es ser compuesto orgánico y otra cosa es que sea biodegradable. El plástico es un compuesto orgánico
pero no es biodegradable. Bueno, también hay que ser estrictos, sí es biodegradable, pero no en el tiempo en que uno espera, ¿verdad? Entonces, por eso es la diferencia entre biomasa y residuos en general, ¿verdad? Por ese tipo de cosas. En este tipo de reactores se alimenta biomasa o residuos en general, se mete energía y toda la materia orgánica, biodegradable o no biodegradable, se gasifica, se descompone, se volatiliza. De hecho, hay una prueba química para determinar la cantidad de materia orgánica y se llama volatilización. Va en ese mismo sentido. Y el fruto es igual, materia orgánica que se gasifica y produce un syngas, un gas sintético que se limpia y luego se podría aprovechar. En el 2027 tendremos energía base a través de una planta gasificadora de residuos sólidos municipales, que es un proyecto muy interesante, es un proyecto estrella para nosotros, y esa nos va a generar cerca de un 8% a la matriz eléctrica con energía base. COPE Guanacaste quería ser parte de la solución de la problemática de la disposición de los residuos sólidos que afecta al país. Dentro de la estrategia y dentro de lo que se fue gestando o conceptualizando fue que la planta gasificadora generara energía eléctrica. Esa generación de energía es la que financia ese activo y nos permite entonces ayudarles a las municipalidades de los cantones de Liberia, Carrillo, Nicoya, Ojancha, Bagaces, Upala, pronto Tilarán, a que no paguen el tipping fee, ¿verdad? Entonces, ese ahorro en el presupuesto municipal va a permitir que haya una reinversión en vehículos recolectores de residuos y entonces mejorar la gestión de recolección. Entonces, estaríamos trabajando muchos encadenamientos alrededor de este proyecto, ¿verdad? Que no solamente es gasificar los residuos, sino también estaríamos optimizando, reduciendo, incrementando las áreas de cobertura de recolección, incrementando las cantidades de recolección que se hacen en cada una de las comunidades y haciéndolas más eficientes para el bien del contribuyente, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a estar gasificando, porque también es importante esa aclaración, son los residuos no valorizables, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece la Ley de Gestión Integral de Residuos, la 8839, en su capítulo 4, donde jerarquiza, y lo que vamos a estar procesando es lo no valorizable. La pirólisis es una reacción termoquímica que se da en la basura o en la materia al exponerla a temperaturas arriba de los 1000 grados, sin presencia de oxígeno. La diferencia entre la pirólisis y la incineración es que no hay oxígeno, ¿verdad? Para incinerar tiene que tener un combustible, un comburente y una chispa. El comburente es el oxígeno. Nosotros reducimos la cantidad de oxígeno, elevamos la temperatura, ¿verdad? Entonces, cuando se expone la temperatura, la basura a esto, ella reacciona y produce un gas. Ese gas se le llama gas de síntesis o syngas. Ese gas se transporta a una segunda cámara donde se le agrega oxígeno al gas y se eleva la temperatura aún más a 1200 grados. Luego de eso se pasa ese gas a una caldera. En la caldera se le agrega agua y se produce vapor. Ese vapor viaja por tuberías presurizadas a mover una turbina conectada a un generador y generar energía. Todo ese proceso que ya les comenté tiene una reducción en las emisiones que se dan al producir. Cuando uno incinera, la temperatura va de 600 a 1000 grados. Entonces, la reacción no es totalmente inofensiva. Se producen gases como dioxinas, furanos y metano. Entonces, con la pirólisis y la ausencia de oxígeno, se reducen esas dioxinas, esos furanos, en la cámara número 1. En la cámara número 2, donde le agregamos oxígeno, se reduce aún más
y luego de pasar por la turbina que ya antes le mencioné, se pasa por una serie de catalizadores y filtros de mangas que reducen aún más las emisiones. Va a haber algunos contaminantes, sí van a haber contaminantes, pero en un nivel muy inferior, por ejemplo, el que se tiene en un parque tecnológico o un relleno sanitario o un relleno a cielo abierto. Eso es una de las ventajas importantes. La planta que estamos diseñando nosotros es completamente hermética, no van a haber olores, no va a haber fauna nociva alrededor de la planta, no va a haber ruido tampoco. Entonces genera esas condiciones importantes, ¿verdad? A las comunidades de que no se van a sentir ni percibir las condiciones que se tienen con los rellenos sanitarios. El proyecto de gasificación de residuos sólidos municipales es un proyecto con un impacto al medio ambiente muy positivo. Vamos a compensar 190,000 toneladas de CO2 al año. Vamos a compensar 2.030 toneladas de gas metano. Vamos a evitar que se infiltren en los mantos acuíferos 14,000 metros cúbicos de lixiviados. En el tema del tratamiento de basura y proyectos de incineración o gasificación, tenemos que verlos más bien como un aporte que puede hacer la industria eléctrica al tratamiento de la basura en Costa Rica, que como ya lo dijimos en otro momento, son temas en los cuales Costa Rica tiene una tarea pendiente muy grande, más bien tenemos un déficit muy grande de políticas y de acciones. Puede ser un instrumento muy importante para reducir la basura, digamos, de bloques de 100% a un 5% o menos, y además tener un subproducto que es la electricidad a través de los gases calientes que se generan. Nos ha preocupado mucho también en el sentido de cuántos desechos se necesitan para poder producir energía, digamos, para poder suplir una demanda, digamos, de una comunidad o un territorio. Entonces, lo que se dicen, digamos, los datos es que se necesitaría mucha basura, por decirlo de alguna manera, para poder generar esa electricidad. Entonces, en unas comunidades, realmente en el país, a nivel de desechos, la mayoría que se genera son desechos orgánicos, ¿verdad? No tanto, digamos, de otro tipo de desechos, que no darían, digamos, como para suplir, digamos, esa demanda. Entonces volvemos al tema de la planificación, digamos, si necesitamos energía, ¿cuáles son las fuentes ahorita o las mejores fuentes para poder suplir esa faltante, digamos, de energía si existiera? Un equipo de investigadores está desarrollando estudios y prototipos para incorporar plasma en el proceso de manejo sostenible de residuos sólidos ordinarios, es decir, basura, con el fin de gasificar los residuos, reduciendo al mínimo las emisiones. Y nosotros lo que queríamos hacer era hacerle una actualización a ese gasificador convencional al uso de tecnologías de plasma para hacerlo más amigable con el ambiente. Entonces, definitivamente, el origen de la investigación fue meramente académico. Posteriormente, cuando llevamos a cabo los primeros prototipos de un gasificador haciendo uso de tecnologías de plasma, comenzamos a entender que podemos reproducir la tecnología existente en otras partes del planeta, y entonces descubrimos que el proceso es aún más amigable con el ambiente y con un potencial de generar energía y otras cosas ilimitado. Entonces decidimos, a través de una inversión de una empresa hermana, comenzar a crear la máquina real. Entonces eso nos lleva a la máquina o al gasificador que pues acabamos de ver. Entonces, bueno, el origen era académico,
pero luego cuando comenzamos con estos prototipos a hacer pruebas con desechos de diferente índole, desde desechos municipales, desechos agrarios, desechos electrónicos, nos damos cuenta que los resultados son aún mejores de lo que esperábamos y todavía más amigables con el ambiente. Entonces, da pie a que continuemos con la investigación y la construcción de la máquina final ideada para un tratamiento de residuos responsable. Una vez que concluimos la máquina y comenzamos a procesar todos estos residuos, nos damos cuenta del potencial calorífico y energético que obtenemos a través del tratamiento de estos residuos. Entonces, construimos la parte final del equipo, que es donde está el generador eléctrico, toma toda la parte de residuos que ha sido gasificada, convertida en algo que llamamos syngas o gas sintético, y a partir del syngas podemos generar muchas cosas. Lo más sencillo de generar es energía eléctrica, pero también podemos crear diésel, gasolina, ceras y otros, son como 40 derivados más. El proceso en sí es autosuficiente. De la cantidad de energía o del potencial calorífico que nosotros podamos crear, o la cantidad de energía que podamos crear a partir de este proceso, tomamos el 50% de la energía eléctrica generada, la reintegramos al sistema para que sea autosuficiente, pero todavía nos queda un 50% de posibilidades, que lo que estamos considerando es inyectar esa energía a nuestros facilities o los edificios donde está ubicado la máquina para que genere su propia energía. Tenemos todavía un excedente más, pues ya eso tendríamos que ver si las instituciones nacionales nos permiten reintegrar ese excedente de energía a la matriz. En el tema de emisiones, por ejemplo, va a haber una pantalla, nos obliga a Setena a tener una pantalla afuera donde tengamos que en tiempo real describir los niveles de contaminantes que hay, ¿verdad? En tiempo real también el Ministerio de Salud lo va a estar viendo, y nosotros pues lógicamente tenemos que presentar los informes debidos también al Ministerio de Salud y a Setena. Sabemos de que es el primer proyecto en el país, en Centroamérica, sabemos de que va a tener una mira increíble, ¿verdad? de muchas entidades, y entonces COPE Guanacaste está muy comprometido en hacerlo bien, en hacer de que ese proyecto sea todo un éxito para el país. ¿Estará listo el país para garantizar un adecuado monitoreo a nivel nacional y regional de las emisiones provocadas por plantas de gasificación de residuos? Bueno, el tema ahí se complica, porque cada área rectora de salud es responsable de lo que pase. A veces son unidades sumamente limitadas, lo conozco por experiencias propias, sumamente limitadas. Tal vez gente con mucha disposición, por supuesto, ¿verdad? Pero muy limitadas en recursos. Es ahí donde me preocupa más, ¿verdad? Claro, el ministerio siempre tiene mecanismos. El ministerio puede girar una directriz para que un determinado caso no lo vea la regional, sino que lo vea la Dirección de Protección al Ambiente Humano. Eso también lo puede hacer, ¿verdad? Pero sí nos enfrentamos a ciertas limitaciones. Primero, recursos económicos, y segundo, en personal. Y personal capacitado, que es cantidad de personal y personal capacitado. Y yo creo que ahí sí estamos muy lejos de lo que el país necesita. Yo creo que es el único punto que a mí me causa cierto temor de este tipo de cosas. El tema es, si seguimos discutiendo hasta que tengamos el estado perfecto, nos dedicamos a hacer cosas mientras el relleno de la Carpio va a cerrar dentro de un mes, una cosa de esas le queda, ¿qué va a pasar con esas 800, 700 toneladas de residuos por día? Van a ir al Guaso, el Guaso supuestamente le quedan 3 años, no sé,
le van a quedar 2 años, y vea cómo se toman las decisiones en este país. La pregunta es, ¿nos dará tiempo para tomar decisión incluso de hacer otro relleno sanitario de la magnitud del Guaso, de la magnitud de la Carpio en el tiempo que nos queda? Yo lo veo muy difícil. ¿A qué nos podríamos enfrentar? Que llegue un momento en que no tengamos dónde tirar nuestros residuos. ¿Qué va a pasar con eso? El panorama actual es preocupante, y preocupante precisamente por inacción, porque no hemos actuado. Tenemos rato de estar hablando de esto. Mire, tengo 10, 15 años de estar participando en foros y en diferentes eventos y actividades hablando de este tema. Algunos a favor, otros en contra. Eso está bien, pero nada más hemos hablado. Nada más hemos hablado. Proyectos térmicos en el país hay solo 2 aprobados. El de Cope Guanacaste, que está más avanzado, y el de Cerro Abejonal en la zona de Los Santos, que es una gasificación térmica. Pero igual, no han avanzado, y más bien han sufrido tropiezos que los ha atrasado. Yo creo que esa respuesta va en las mismas líneas de los beneficios económicos, ambientales y sociales. ¿Qué ganamos? Ganamos eliminar rellenos sanitarios, porque el relleno sanitario definitivamente no es la alternativa, y eso lo dice todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Si vamos a Europa nos damos cuenta de que cada vez menos rellenos sanitarios existen. Y de hecho, los que existían, en algunos de ellos se ha hecho hasta minería de rellenos sanitarios para extraer sus materiales y recuperar los terrenos para hacerlos aprovechables. Porque un relleno sanitario, el terreno ya no vuelve a ser aprovechable, ¿verdad? Entonces, primero nos quitamos los rellenos sanitarios. ¿Que vamos a ocupar rellenos sanitarios? Sí, pero de menor escala y más fácilmente controlables. 1. 2. Del tema ambiental. No hay tecnología limpia, que eso creo que tiene que quedar clarísimo. Un relleno sanitario no es tecnología limpia, pero una incineradora no es tecnología limpia, una gasificadora no es tecnología limpia. ¿Cómo podemos visualizar eso? Si no son tecnologías limpias, entonces podemos visualizarlo es que qué es menos sucio o qué es más limpio. Cuando yo me tocó hacer varios estudios y pude hacer mediciones y proyecciones de contaminación atmosférica en rellenos sanitarios e incineración y una en gasificación. Con la incineración obtuve hasta un 30% menos de contaminantes atmosféricos y con la gasificación un poquito más, como un 40% si no me acuerdo mal. Entonces, ¿siguen siendo contaminantes? Por supuesto que sí, porque no son limpios. El tema es, busquemos cosas más limpias. Simplemente vamos un poco más a lo seguro, vamos bajando la contaminación. No podemos llevar la contaminación a cero, eso es imposible. Entonces, desde el punto de vista ambiental, creo que los tratamientos térmicos son una extraordinaria alternativa toda vez que bajamos carga de contaminación. Y además de eso, que es la tercera, energía y economía, porque bajando esa contaminación podemos producir algún tipo de electricidad aprovechable, tanto para comunidades pequeñas como para inyectarle a la base al ICE. Por ejemplo, un gran sistema de tratamiento para el área de San José, yo hice los cálculos para 1.400 toneladas hace algunos años, hoy pudo haber cambiado, y nos estaban dando casi 27 megas a la base del sistema. Eso es importante. Eso, si no me acuerdo mal, esa era la capacidad original de Cachí, en un espacio de 2 hectáreas. Y no esas grandes lagunas, porque también es otro tema. No es porque sea hidroeléctrica limpia. No existen las tecnologías limpias. Entonces yo creo que lo que yo diría es que hay que valorarlo en esas 3 líneas y con urgencia,
porque el país ocupa tomar una decisión. Y yo estoy convencido de que esa decisión no puede ir con rellenos sanitarios. Ahí sí la gente podría tener repercusiones más directas, porque los rellenos sanitarios se van a construir en muchos cantones. No quiero ver qué pasa con las manifestaciones que podríamos tener al respecto, ¿verdad? Algunas veces fundadas, pero otras veces infundadas, por supuesto, ¿verdad? Pero me parece que el impacto en los rellenos sanitarios es muchísimo mayor y estas son alternativas reales y comprobadas.